al llamado abogánster para que se escape por prescripción de la acción penal. La conexión entre el daño y la conducta punible por parte de Diego Cadena. Es decir, En directo con Coronel. Quiero contarles que en este momento hay un tiroteo en Maine. Parece que hay 16 personas muertas y hay decenas de heridos. Si tenemos alguna interrupción durante nuestra conversación es porque me están llamando a informarme sobre estos terribles hechos. No está muy preciso quién fue el autor. Algunas personas hablan de que es un atentado terrorista y otros que es un tiroteo indiscriminado. En fin, no sabemos bien, lo vamos a saber en el curso de los próximos minutos. Doctor del Río, usted expuso esto de manera completa, documentada jurídicamente. El Ministerio Público, que habitualmente ha sido, digamos, más cercano a la fiscalía que a las víctimas, le dio la razón y pidió que su representada, la médica de Yanira Gómez, fuera aceptada como víctima. Y sin embargo, el juez tomó otra decisión. ¿Cuál fue? pero recuerda además, Daniel, una introducción, no sé si usted advirtió la introducción, donde donde el doctor Cancino estaba advirtiendo algún tipo de impedimento en el Ay, entendido, claro. en el entendido, Defendiéndolo a usted porque, para que no lo fuera a perseguir el fiscal. en el entendido de que yo hace unos 4 o 5 años había denunciado al fiscal Daniel Hernández con ocasión a las capturas de los miembros de la Dijín de ese momento que habían interceptado al Ñeñe Hernández, buscando un poco que se diera ese impedimento. Sin embargo, pues esa denuncia fue hace muchos años. Yo he tenido muy grandes diferencias con el fiscal Daniel Hernández en el pasado. En ese momento, en algunos procesos, estamos trabajando, yo como representante de víctimas, él como fiscal del caso. Recordemos adicionalmente a este caso, Daniel, el proceso de Aida Merlano, donde somos víctimas, y el fiscal Daniel Hernández está llamando imputación y medida de aseguramiento a Julio Gerlain y a los abogados Diego Muñetón y Antonio de Jones. Usted también ha estado también muy pendiente de las noticias. Entonces, pues eso no tenía posibilidad de prosperar. Entre otras cosas, el que tenía que declararse impedido era el fiscal Daniel Hernández. De lo contrario, pues no podía entonces un tercero establecer esas particularidades. Pero con relación entonces a su pregunta, la decisión del juez fue que en primera instancia no se da el reconocimiento como víctima, porque con esa introducción que yo le acabo de hacer hace un rato, de los dos elementos fundamentales para la constitución de víctimas, según el juez, se había acreditado el daño medianamente, según el juez, pero no se había establecido para él la conexión entre el daño y la conducta punible por parte de Diego Cadena. Es decir, que no se había podido advertir que los daños ocasionados a Deyanira hubiesen nacido de las conductas de soborno en actuación penal y de fraude procesal, lo cual para mí es un error, repito, en el entendido en que Deyanira participó activamente en la oposición a la retractación de Juan Guillermo Monsalve. Dice el juez que Deyanira entonces es una testigo y no una víctima. Y evidentemente lo que hace el juez es dejar de lado los precedentes jurisprudenciales y legales que establecen precisamente la participación a lo largo de la comisión de la conducta punible. Esa es un poco la posición del juez, que era muy parecida, Daniel, a la posición en su momento del Tribunal Superior de Bogotá, que en el caso de Uribe revocó el reconocimiento de víctima de la señora Deyanira Gómez, que finalmente la Corte Suprema de Justicia, a través de una acción de tutela, decide confirmar la decisión en primera instancia. Entonces yo creo que son los argumentos parecidos. Acudimos a la vía del recurso de apelación. Usted lo ha dicho, es muy raro que la Procuraduría en este tipo de procesos acompañe a la representación de víctimas. Hoy lo hizo. Fue al unísono el acompañamiento de Procuraduría, Fiscalía,
y representación de víctimas en cabeza del doctor Reinaldo Villalba, y solo se dio la oposición por parte de la defensa en cabeza del doctor Cancino y en cabeza del doctor Caballero, que defiende los intereses del abogado Salazar. En esto hay una cosa, doctor del Río, que yo quiero decírsela con franqueza. El doctor Cancino es conocido no precisamente por la profundidad de sus argumentos jurídicos, sino por la habilidad que tiene para lograr vencimientos de término. Todas estas presentaciones, apelaciones, elevar al tribunal, o como que dice, luego tutela, van consumiendo tiempo y puede llegar un momento en el que Cadena salga con la llave que tiene Cancino para muchos de sus casos, que es el vencimiento de términos por vía de la prescripción de la acción penal. ¿Usted no cree que su empeño legítimo en lograr la representación de víctima, en lograr el reconocimiento de víctima de Deyanira Gómez, termine facilitándole esta puerta celestial al llamado abogánster para que se escape por prescripción de la acción penal? Mire, yo tengo una posición sobre eso, Daniel. La primera es la explicación de muchos me preguntan por qué razón, si ya Deyanira Gómez ha sido reconocida como víctima en el proceso madre, digamos el proceso madre, la investigación en contra del señor Álvaro Uribe Vélez, ¿por qué la necesidad de acudir entonces a este proceso relacionado con el abogado Diego Cadena? Y es una razón relacionada con una ambición de Deyanira Gómez que es que nace de la desconfianza que tiene Deyanira Gómez en la Fiscalía General de la Nación, Daniel. Porque es que además, dentro de este proceso de Diego Cadena, una de las testigos más importantes en este expediente es Deyanira Gómez. Y Deyanira Gómez no confía en la Fiscalía General de la Nación por evidentes razones. Recordemos que en el proceso de Álvaro Uribe Vélez, el fiscal Gabriel Jaime le compulsó copias precisamente por haber manipulado o haber editado el reloj con que se grabó o con que grabó Juan Guillermo Monsalve a Enrique Pardo Hatch y al propio Diego Cadena. Entonces ella tiene una desconfianza muy profunda en la Fiscalía. Esta solicitud de reconocimiento de víctimas para ella es importante desde el punto de vista del apoyo que la Fiscalía pueda darle en este reconocimiento. Por eso acudimos a esta vía. Yo tengo esos tiempos muy precisos en mi cabeza, Daniel, que evidentemente más allá de eso existen una suerte de situaciones que pueden extender el proceso en el tiempo, pero yo pienso que dada la... Que le duele el estomaguito al doctor Cadena otra vez, las cosas que pasan en el mundo del doctor Cancino. Todas las dinámicas procedimentales que se puedan dar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo lo que tengo advertido es que es muy probable que el tribunal, esta no es una decisión muy compleja, la decisión de la representación de víctimas, es decir, un análisis juicioso daría que en menos de un mes podríamos tener una definición, es decir, yo aspiro que antes de que se acabe el año podamos tener la decisión de segunda instancia, lo que permitiría la continuidad del juicio o el arranque del juicio. Recuerde, Daniel, que ya hay unas fechas en diciembre establecidas para el inicio del juicio. De darse eso, nos ganaríamos un gran tiempo porque entonces arrancaría el juicio en diciembre y yo pienso que ese juicio podría llevarse parte del año 2024. Recuerde que la prescripción de la acción penal en el proceso de Cadena está a junio de 2026, si la memoria no me falla. Es decir, que se daría la etapa de juicio en todo el 2024 y tendríamos una decisión seguramente en primera instancia en el año 2024. O sea, condenando al señor Cadena o sea, absolviéndolo, lo cual abriría la posibilidad del recurso de apelación por parte de la parte que tiene reproches sobre la decisión y estaríamos entonces o estaría esa decisión en el tribunal en el año 2025 y yo creo que en el año 2025 ya debe haber una decisión de segunda instancia. Entonces, yo no creo que en este caso prescriba la acción penal. Pero aquí quiero... ¿Cómo se iba a prescribir en el de Álvaro Uribe?
estamos en peligro de la prescripción de acción penal. Recuerde que habíamos hecho un programa precisamente sobre la prescripción con el doctor Eduardo Montealegre y llegamos a la conclusión que es muy posible en el caso de Álvaro Uribe Vélez que tengamos una prescripción, porque ese límite prescriptivo en el caso de Uribe es de octubre de 2025 y estamos apenas entrando al ejercicio de la audiencia de formulación de acusación. Si a la Fiscalía no se le ocurre una tercera preclusión, que dentro del mundo del cinismo de la institución de la Fiscalía General de la Nación es posible, pero si así no se diera, recordemos que ahora viene una audiencia de formulación de acusación en el caso de Uribe, donde es posible que la defensa pueda acudir también a la vía de la solicitud de preclusión. Es decir, que podríamos durar otro año más debatiendo. Viendo la película, que ya no sabemos. Entonces, ese caso evidentemente sí está a puertas de eso, y yo pienso que la teoría del doctor Eduardo Montealegre, que además creo que es de las últimas posibilidades que tenemos en ese caso, que no es otra que conexar los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal que se le endilgan a Uribe Vélez con los delitos de lesa humanidad establecidos ya con relación a las masacres del Aro, y esa investigación que infortunadamente también tiene o están en cabeza hasta este momento del fiscal Javier Cárdenas. Es decir, que sería la propia fiscalía la que tuviera que establecer la conexidad de esos delitos. Pero yo creo que ese es otro debate y creo que esa solicitud habrá que hacerla en su momento frente a la Fiscalía General de la Nación. Pero lo otro que quería decir antes de terminar este contexto era que yo pienso que estratégicamente la Fiscalía ha organizado un plan, y el plan de la Fiscalía es condenar a Diego Cadena y absolver a Álvaro Uribe Vélez. De hecho, en su momento, antes que se dieran todos estos debates y antes incluso de que yo fuera o que siquiera pensara ser representante de víctimas de Yanira Gómez, yo en su momento hablaba por algún ejercicio de colegaje con el propio Diego Cadena, y yo le advertí en algún momento que a él lo iban a condenar y que a Álvaro Uribe Vélez lo iban a absolver. Y precisamente el fiscal Daniel Hernández ha tenido o ha construido una buena teoría del caso estableciendo esas responsabilidades. Y yo creo hoy que, fíjese que tenemos el día de ayer una decisión de condena de primera instancia de Bernardo Moreno casi 20 años después, y no le pasa nada a Uribe. Es decir, todas estas personas cercanas a Uribe terminan con responsabilidades penales y no él. Pienso que lo mismo le va a pasar al abogado Diego Cadena.